la teoría de Carl Jung, que fue lo que vimos ayer y antes de ayer, la teoría de Carl Jung es una teoría que él escribe en base a lo que él vivencia, su propia experiencia, y fue la que generó la construcción de esta teoría. Una teoría es por así decirlo, es un mapa de viaje, un mapa que describe de alguna manera el mundo interno de nosotros. Las teorías tienen mapas distintos y algunas teorías realmente no se tocan mucho en estos mapas. Es como comparar un mapa, el mapa que utiliza un piloto de una aerolínea comercial, que tiene que ver el plano, pero considerando efectivamente las alturas de los lugares por donde pasa para no chocar, y evidentemente otras características, porque él va por arriba, que es muy distinto al plano que va a usar una persona que va manejando un camión. Es muy diferente. Entonces, algunos mapas le van a servir a algunas personas y otros mapas no le van a servir. Y de ese punto de vista hay que ser lo suficientemente humilde para entender que los mapas son mapas, las teorías son teorías, no son verdades. En psicología nosotros no enseñamos verdades, enseñamos teorías, mapas, mapas que permiten ir descubriendo las diferentes facetas del psiquismo humano. ¿Cuál es la gracia de Jung? Desde mi mirada, por lo menos. Que él dibujó un mapa, pudo mostrarnos un mapa que permite un viaje para algunas personas que efectivamente tal vez necesitamos de un elemento, ¿cómo llamarlo así? Un elemento que esté asociado con el desarrollo del potencial humano. Fíjate que Jung es un analista, fue un colaborador de Sigmund Freud, y aún así, cuando uno estudia psicología humanista, Jung se estudia, habitualmente se estudia. Entonces es curioso que una persona que desde el mundo del psicoanálisis eh, pueda incorporarse al mundo de la psicología humanista, cuando son dos teorías bien distintas. El punto es que Jung plantea algo que es bien interesante y por eso engrana perfectamente con la psicología humanista. Jung señala que dentro del ser humano hay un potencial de desarrollo gigantesco, gigantesco. Y ese potencial de desarrollo se mueve internamente y nos manda mensajes y nos impulsa de alguna manera para para un proceso interno. Eh, para la psicología junguiana, la gran pregunta es ¿para qué está ocurriendo lo que le está ocurriendo al paciente? Para el psicoanálisis muchas veces es ¿por qué le está ocurriendo lo que le está ocurriendo? Y el para qué y el por qué miran hacia direcciones distintas. El por qué o el cómo sucedió todo esto está asociado con el pasado. Eh, el para qué está asociado con el futuro. Entonces, Jung nos señala que los procesos psicológicos nuestros, nuestras crisis, están vinculadas con un proceso interno que nos impulsa hacia algo en el futuro. Es como si nosotros tuviésemos la posibilidad de un crecimiento interno, pero aspectos nuestros se oponen a ese crecimiento no porque no quieran, sino que porque hay ciertas rigideces internas que impiden ese, ese avance, que impiden ese avance. Eh, entonces, eh, la pregunta es, ¿cómo Jung logró salir de su crisis? La crisis de Jung fue básicamente lo que podría llamarse un brote psicótico, o estar siempre en el límite de la psicosis durante varios años. Y como decíamos, ayer y antes de ayer, eh, él escribió y dibujó. Él usó lo que él tenía, su capacidad de escritura
y su capacidad artística. Y después se dio cuenta de que este método, este medio era terapéutico. ¿Y qué es lo que hizo? Eh, Voy a tratar de engranar justo con lo que quedamos ayer de alguna manera. Lo que él hizo fue usar algo que luego él llamó imaginación activa. La imaginación activa consiste en conversar con los contenidos del inconsciente. Cuando yo hablo de contenido del inconsciente, me estoy refiriendo a aquello que surge de adentro. Pero uno dice, ya, pero lo que surge adentro son de repente tristezas, de repente surgen como ganas de hacer cosas, pero yo no puedo conversar con las ganas, po. Yo no puedo conversar con las tristezas. Efectivamente, uno no puede conversar con las emociones, los sentimientos así, así como así. Entonces, mira tú la genialidad de este hombre. Lo que hizo él fue hacer, darle forma a estos afectos. En su imaginación les dio forma. Y la tristeza tuvo una forma. Y el odio tuvo una forma. Les dio forma. Y con esa forma conversó. Algunas de esas formas, él no tenía que inventarlas. Porque como estaba en un proceso de irrupción de contenidos internos, surgían espontáneamente esas emociones con imágenes. Entonces, si ustedes se acuerdan, ayer les comentaba que de pronto él estaba en una situación X y era invadido por imágenes, por alucinaciones en realidad. ¿Ya? Y él se sentía bien avergonzado de lo que le estaba pasando porque sentía que efectivamente se estaba volviendo loco. Hasta que en un momento dado, bueno, y lo primero que él trató de hacer es tener el control total de la situación, es decir, mantener él el férreo control de todo, tratando de impedir la salida. Hasta que tuvo un sueño, él tuvo un sueño con Sigfrido, el héroe germano, el héroe nórdico, y él ve cómo Sigfrido era asesinado. Y cuando él analiza el sueño, se da cuenta que Sigfrido, de alguna manera, es la representación de él, del yo. Y de alguna manera el sueño le estaba diciendo que ese yo tan potente que él tenía que ceder a los otros contenidos. Y eso fue muy complicado, porque implicaba arriesgarse a que esos otros contenidos irrumpieran y lo enloquecieran completamente. Pero nuevamente, él mantuvo un grado importante de control, pero no todo el control, y jugó un poco. Por ejemplo, comenta que él hacía yoga para calmarse, pero no tanto yoga, porque él sabía que si hacía el ejercicio sistemáticamente, los ejercicios de yoga, efectivamente se iba a calmar. Pero si se calmaba, iba a impedir que salieran los contenidos de su mundo psicológico. Y él no quería dejar que saliera, o sea, él no quería impedir que salieran, porque quería ver qué estaba pasando realmente. Entonces hacía ejercicios hasta cierto punto, se calmaba hasta cierto punto. El tipo, ¿ah? Siempre como en el límite de las posibilidades. Y permitía que salieran estos contenidos, estas imágenes, qué sé yo. Cuento corto, cuento corto. A través de este ejercicio que él llama imaginación activa, este experimento, así lo llama él en su autobiografía, este experimento empieza a conversar con estas figuras. Ahora, ¿cómo lo podrías hacer tú? ¿Cómo lo podría hacer yo? Bueno, conversando con las imágenes de los sueños. Y aquí entramos en el tema de hoy. Soñar, despertar. ¿Qué son los sueños? ¿Ustedes se han preguntado qué son los sueños? Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que todos alguna vez nos hemos preguntado, ¿y esta cuestión que soñé, qué será? ¿Qué cosa tan loca? O algunas veces habrán soñado algo que de verdad no se atreverían a contarle a nadie. A nadie. ¿Ah?
porque por tantas razones. Pero no se lo contarían a la gente así como muerto la risa, mira lo que soñé. No, no, no. Hay sueños que uno los cuenta y otros que uno se guarda y no relata mejor. Entonces, los sueños son esta manifestación espontánea que surge cuando uno duerme. Porque cuando uno duerme, bajan las defensas psicológicas y se permite a sí mismo hacer cualquier cosa. O más que nada, no puede impedirse a sí mismo hacer cualquier cosa. En ese momento uno pierde el control. Hay gente que le cuesta dormir, ¿ya? Y tal vez esté asociado con la dificultad para soltar el control. Bueno, eh, finalmente, esta experiencia, que es la experiencia de los sueños, es algo que tú y yo tenemos habitualmente. ¿Cómo podríamos trabajar los sueños? ¿Cómo? En primer lugar, anotándolos. Anotándolos. ¿Podremos tener una especie de diccionario de sueños? Mira, desde esta perspectiva, desde la teoría junguiana, la verdad es que no. Desde otras perspectivas sí, pero desde esta perspectiva, desde este enfoque teórico, no. Los símbolos que aparecen solo podrían ser eh, descifrados por el soñador. Entonces la pregunta, bueno, entonces ¿de qué sirve la psicología junguiana o la psicología de la que sea si solamente el soñador, que no tiene idea qué significa el símbolo de su sueño, va a poder descifrar lo que significa? Y bueno, ahí viene la clave. ¿Cómo ayudar a la persona para descifrar lo que su sueño le quiere decir? Y aquí es bien interesante. Déjame mostrarte este libro. Este se llama, ¿cómo se llama? Manual para la interpretación de los sueños, de Stephen Kaplan Williams. Es del mismo autor que les mostré ayer este otro libro. ¿Ya? Este autor que yo les contaba ayer, que tiene una frase maravillosa en este libro chiquitito, y se la voy a leer hoy día, otra vez, porque me encanta, que dice, soñamos para despertar a la vida, porque la vida nos dormiría con todas sus exigencias. Nunca cedemos lo interior a lo exterior, pero combinamos ambos para vivir el viaje hacia el significado y la totalidad. Encuentro que estas tres líneas, estas cuatro líneas de este libro son maravillosas, maravillosas en realidad. Y yo he usado esta frase y la gente que ha estado conmigo en talleres, la he usado en talleres de sueño. Y yo creo que he sido súper transparente cada vez que he hecho este taller. Y si no, en algún taller no lo, en los talleres de sueños que he hecho, no lo he dicho es porque se me ha olvidado, pero realmente siempre lo digo, esta frase no es mía, esta idea no es mía, es de este autor. Eh, Porque mira lo que dice, soñamos para despertar a la vida. Significa que cuando estamos viviendo, en el fondo no estamos viviendo. La frase así lo dice, así lo dice. De alguna manera, cuando vivimos, no estamos viviendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos, y esto es una traducción mía, estamos viviendo en automatismos, en automático, en condicionamientos. Estamos viviendo la ruta que otros nos han marcado. Estamos viviendo una copia de lo que el entorno quiere que seamos. Y ser nosotros mismos es siempre muy complejo, muy complejo. Es un arte finalmente. Es un arte que de alguna manera nos convierte en individuos.
no en una masa amorfa. La masa amorfa se mueve con el colectivo sin ningún tipo de razonamiento ni reflexión. La persona que es un individuo y que por lo tanto reflexiona sobre lo que de verdad necesita, quiere o lo que le parece correcto hacer, de alguna manera tiene que separarse de la masa y pensar. Y puede que cuando logre concluir vaya en la misma dirección que la masa, pero no es lo mismo. Ojo, porque aunque la masa vaya en esa misma dirección, la decisión consciente de por qué yo voy para allá, por qué yo necesito ir para el mismo lugar, hace que la cualidad de ese viaje sea distinto. Soñamos para despertar a la vida porque la vida nos dormiría con todas sus exigencias. La vida nos dormiría. Qué curiosa es la frase. La vida nos dormiría. ¿Cómo nos va a dormir la vida? Ah, hace unos 100 años atrás apareció en Europa un señor de apellido Gurdjieff. Y Gurdjieff señalaba que los seres humanos estamos totalmente dormidos, profundamente dormidos. Y que el desarrollo interno implicaba despertar. Había que despertar. Era de vital importancia despertar. Porque si no despertábamos, todos como sociedad nos íbamos a destruir. Entonces, el esfuerzo por despertar tenía que ser sistemático. El problema está en que nada en el orden y en el sistema quiere que despertemos. Porque si despertáramos, no seríamos manipulables. De alguna manera, aunque son dos caminos distintos, el de Gurdjieff y el de Jung, llegan al mismo punto, que es tener una conciencia despierta, una conciencia despierta, una conciencia que está atenta, en conexión con su propio mundo interior y atenta al mundo exterior también. Cuando nosotros estamos en un estado de sopor psicológico, la manipulación es total. Ayer les decía, el sistema no quiere que la gente se desarrolle internamente, no. Ojo, ningún sistema, ninguno, del color que sea, ninguno. El proceso de pensar por sí mismo, sentir por sí mismo y conectarse profundamente con lo que uno realmente es un tema que el sistema no le agrada, porque una persona así es una persona peligrosa, porque no es manipulable, no es manipulable. El viaje, voy a guardar esto, y este también, bajar ahí. El viaje que nos propone Jung, es un viaje interesante porque nos da ciertos elementos que hoy día los vamos a trabajar para que tú viajes por ti mismo, por ti misma, por ti mismo, por ti misma. Permítanme compartir con ustedes unas imágenes. Tengo que subirla, entonces, denme un segundito para compartir el archivo. Acuérdense que estoy en 3 salas, así que me voy demorando porque la subo en una sala, después voy a la siguiente sala y hago lo mismo. eh, ok. Y después voy a la última sala y hago otra vez lo mismo. Ya. Ok. Antes de empezar, ayer compartí con ustedes, eh, mi mail, o el mail, no, el mail de la universidad, no, sino que un mail que hice
para este curso en particular, para que no me saturen el mail de la universidad, eh, y el Instagram, que ahí están ahora, por si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Y efectivamente, me llegaron varias preguntas. Eh, no las respondí ayer, las vi anoche, pero estaba un poco cansado y las voy a responder todo, aunque me demore, voy a responder todo. No, no respondí a las personas que me escribieron porque estaba, la verdad, anoche estaba bastante cansado, entonces no alcancé. Pero leí, yo agradezco que me hayan escrito porque me permite directamente poder como conversar. Lo que sí ocurrió ayer fue que Francisca Henry, que me está colaborando ahora en esta actividad, eh, anotó muchas preguntas, se pasó del chat a un formato Word, muchas preguntas, y me permite ver cuáles eran como los intereses de la gente y las preguntas, porque a medida que yo voy dando estas charlas no estoy leyendo el chat porque me desconcentraría mucho. Entonces, lo que voy a hacer ahora, antes de empezar, es responder algunas de las preguntas que ustedes me hicieron ayer, que algunas personas me hicieron ayer. Que algunas son bien interesantes, fíjate, bien interesantes. Eh, Hubo una que ya respondí, que por qué el sistema no quiere por qué el sistema no quiere que uno eh, haga este proceso. Y la respuesta es simple, porque quien hace un proceso de individuación y se conecta con su ser, de alguna manera ya no es manipulable. No, para nada. O sea, no hay elemento externo que pueda manipular su conciencia. Y si uno analiza de manera riguroso el sistema, en cualquier sistema, insisto, eh, hay un manejo de las comunicaciones, insisto, en cualquier sistema, en cualquier país, en donde cuesta saber qué es verdad y qué no. Entonces, piensa tú que uno está tan mapeado que incluso nuestro ingreso a un supermercado está totalmente planificado para que uno compre algunas cosas determinadas y hay lugares en que se ubican las cosas porque nos tienen mapeados. Y está bien que así sea porque es el negocio, pero otra cosa es someterse pasivamente a aquello. Y de ese punto de vista, una conciencia que está despierta puede perfectamente vivir en el sistema, pero no ser manipulado por el sistema. Ojo, una conciencia despierta puede vivir en cualquier sistema, pero no ser manipulado por el sistema. Y eso es otra cosa. Eh, una de las preguntas dice, ¿el proceso de individuación puede ser guiado por el terapeuta? Yo les decía ayer que en verdad el proceso es guiado por el mundo interno. Lo que hace el terapeuta es acompañar en el proceso. Uno acompaña al sujeto en el proceso. ¿Qué condiciones propician la apertura hacia la individuación? Habitualmente, una crisis. Una crisis en serio, ¿sí? Una crisis que de verdad te desfonda. Algo te pasa que te hunde. Otra pregunta era, ¿de qué manera estos episodios alucinatorios potenciaron su búsqueda interna y expansión de la conciencia? Supongo que se referirá a Jung. Lo que pasa es que estos episodios alucinatorios, la verdad es que yo, por lo que él cuenta claramente en su biografía, si él hubiese podido evitarlos, los hubiese evitado, porque estaba aterrado. Entonces, claro que potenciaron su desarrollo, pero como era un hombre inteligente, sabía que no tenía que generar por sí mismo más procesos alucinatorios porque sencillamente ya tenía lo suficiente para estar a punto de volverse loco. Recuerden que ayer les comentaba que él tenía una pistola en su velador, eh, y él dijo que la iba a usar cuando ya no soportara más. Entonces no fue un tema fácil. Sigo viendo. Pa, pa, pa.
Veo algunas preguntas más. Hay algunas preguntas que van a ser respondidas ahora, en esta última clase. Una, por ejemplo, es si el proceso de individuación se relaciona con el concepto de ánima y animus. Absolutamente sí. Y eso lo vamos a ver ahora. Ya, con esas preguntas por ahora, eh, vamos. Un amigo me hacía una pregunta en la mañana por WhatsApp y yo traté todo el día de responderle. No sé si estás escuchando, amigo mío. Yo traté todo el día de responderle, pero no pude responderle porque pasaron muchas cosas. eh, y finalmente, poco antes de empezar la charla, le pude enviar el mensaje que había empezado a escribir en la mañana. Y la pregunta de él me permite explicar este proceso de viaje interno. Bueno, les cuento un poco por qué, qué cosa él me decía. Me decía que era interesante ver las imágenes del libro rojo que les mostré ayer, porque eran muy parecidas a las que él había visto dentro del budismo. Eh, y claro, son parecidas. La pregunta es, ¿por qué son parecidas? ¿Tenía una formación oriental Jung? No, no tenía una formación oriental. Entonces, ¿cómo logra eh, plasmar ciertos dibujos que se parecen tanto a ciertos dibujos que aparecen en el mundo de Oriente, muy asociado al budismo? Entonces, yo le comentaba lo siguiente a él. Mira, eh, por WhatsApp, sí, porque no pudimos conversar. Eh, yo le decía, este viaje interior es como si alguien estuviese, por ejemplo, en Bélgica. Un saludo para mi amigo que está por ahí, ya, eh, y quisiera hacer un viaje a su mundo interior. Y otra persona que está en Ecuador, un saludo también para el amigo de Ecuador, ya, que también quiere hacer su viaje interior. Entonces uno dice, oye, pero este viaje interior podría ser simbolizado por un viaje al centro de la Tierra. Sí, puede ser simbolizado como un viaje al centro de la Tierra, al centro de uno mismo. ¿Qué pasa cuando Jung empieza a viajar en Suiza hacia el centro de él mismo? De alguna manera, y esta es una comparación mía, por favor, esto es lo que estoy planteando ahora, el dibujo que estoy planteando ahora es un invento mío como para explicar esto. Si tú estuvieses en un viaje hacia el centro de la Tierra, ya sea que entres hacia la Tierra en Suiza, en Bélgica, en Ecuador o en Chile, te vas a encontrar, a medida que vas bajando, con las mismas capas. Corteza, manto superior, manto, núcleo externo, núcleo interno. Es decir, si nosotros sacamos un pedazo, un trozo, o compartir una torta, y lo sacamos y vemos los pedazos, las formas, las divisiones, los estratos, como quieras llamar, nos encontramos con el dibujo que tú estás viendo ahora. Entonces Jung, cuando se encuentra con todo esto, le llama la atención, pero sigue avanzando. Y luego se va a dar cuenta que cuando él fue avanzando por estos lados, por estas profundidades, y fueron apareciendo ciertas imágenes, después se dio cuenta que las mismas imágenes o muy parecidas habían sido dibujadas o esculpidas por otras personas de otras culturas. Y concluye finalmente que el viaje hacia adentro de nosotros mismos es el mismo viaje. No importa si tú estás en la India o estás en Estados Unidos o en Chile o en Argentina, vas a pasar por las mismas regiones. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo soy tan único? Sí, sí, efectivamente, no somos muy únicos. No hay, no hay dos personas iguales. Pero el viaje de alguna manera, en cierto nivel de profundidad, empieza a ser similar al viaje de otras personas. De allí extrae una idea, Jung, bien interesante, que es la de inconsciente colectivo, que lo vamos a ver dentro de un momento.
Ya, vamos a cambiar la imagen. Ok, creo que las tres salas está lo mismo, ya. Bien, ¿qué es lo que están viendo ustedes ahí? En mi gran capacidad creativa, ¿no? Esto que están viendo ustedes es un invento mío, así que no lo van a encontrar en ningún libro de teorías psicológicas, porque fue la forma que yo tuve para explicarme a mí mismo qué es lo que estaba pasando en el mundo interno. Bueno, particularmente en mi mundo interno, pero para poder entender un poco la teoría de Jung. Eh, porque yo tengo que ser sincero, o sea, la verdad es que yo le estoy explicando algo que yo aprendí solo. Entonces, al parecer entendí bien la teoría, porque coincide con los otros textos que he leído. Eh, pero para hacerlo didáctico para mí mismo, fíjate, para mí mismo, y por eso lo comparto con ustedes, más o menos esto es lo que ocurre. Eh, no, todavía no. Ese todavía no. Espérate un poquitito. Avancé. Ya, creo que estoy en tres salas del mismo lugar. Sí. Cuando uno es chiquitito, cuando uno es chiquitito, esa cosa azul que ustedes ven, esa especie de como cilindro azul, vamos a pensar que es como este vaso de agua que yo les mostraba ayer. El vaso de agua que yo les decía, este es el inconsciente, que está lleno como de agua, que es símbolo de las emociones. Vamos a pensar que cuando uno nace, está flotando en este inconsciente, o tiene en su interior este inconsciente, este vaso lleno de agua, y este vaso lleno de agua está limpio, limpio. Porque el niñito que recién nace, en realidad, lo único que tiene sería el trauma del nacimiento, que no es poco, ¿no? Porque bueno, pues, es una historia complicada, pero que tal vez ahí haya que estudiar un poco más a Groff, que es fascinante. Pero pensemos que, independiente que todos tenemos el trauma del nacimiento, por lo menos, aparte de eso, no hay nada más cuando uno nace. Y después, a medida que uno va avanzando en los días de nacimiento, en los meses de nacimiento, se va encontrando con que el entorno, las relaciones con el entorno le van generando mayores o menores temores, mayores o menores angustias, mayores o menores certezas, seguridades o inseguridades. Y aquí vienen todas las teorías sobre el apego y todas las teorías sobre los primeros 3 meses de vida y la Melanie Klein y todo eso, que para mis estudiantes que son expertos en aquello, no tengo para qué explicárselo. Pero en este curso no vale la pena meterse allí. Pero digamos que a medida que pasan los días y los meses, esta guaguita que nosotros fuimos, que tú fuiste, yo fui en algún momento dado, inocente, tierno, con esta mirada transparente tan conmovedora de las guaguitas, a medida que va creciendo uno, a medida que va creciendo, se van produciendo cosas, se van produciendo experiencias. Ya cuando uno tiene 5 o 6 años, hay que reconocer que ya uno ha vivido cosas difíciles o fáciles, pero este mundo interno se va llenando con experiencias que tal vez no fueron bien digeridas por uno. Eh, Sensaciones de falta de amor o falta de apoyo, o haber sido testigo de algún hecho súper violento, o que nosotros lo vivimos como muy violento, la sensación de abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este mundo interno, debido a estas experiencias que uno va viviendo en la vida cotidiana, se va llenando con estos esferitas de colores que yo les puse ahí, que ahora voy llegando a las otras salas para que tengan el mismo dibujito. Eh, Estas esferitas de colores que yo quiero representar en aquello, en cada esferita está una experiencia dolorosa que de alguna manera la mente del niño puede procesar. Y por lo tanto, como no puede procesar, la guarda debajo del límite de la conciencia, es decir, la olvida. Es tan dolorosa que la olvida. Y sigue funcionando. Entonces empieza a tener
a guardar en este espacio psíquico que vamos a llamar inconsciente, este cilindro azul, vamos a llamarlo inconsciente, empieza a tener una serie de experiencias, a guardar experiencias que él o ella no ha procesado. Entonces tenemos este niñito que antes era una guaguita transparente, que ahora chiquitito ya tiene dentro de sí algunas experiencias duras, difíciles, y que no ha podido comprender, que no ha podido asimilar, y por lo tanto las ha guardado, las ha reprimido. ¿Por qué las ha reprimido? Porque habitualmente son dolorosas. Entonces, si nosotros sacáramos una de estas esferitas e hiciéramos que el niño la vivenciara, probablemente lo que está encerrado ahí es una vivencia dolorosa, una experiencia dolorosa. Entonces, nosotros vamos, por así decirlo, vamos dejando dentro de nuestro mundo inconsciente una parte de nosotros mismos, un pedazo de nosotros mismos. Dentro están los fragmentos, pero nuestro yo sigue funcionando y sigue avanzando. Y, y esto que es tan duro, pero el niño ya no se acuerda que está ahí. Y a medida que pasan los años, a veces han habido más experiencias dolorosas, muchas más. Entonces, nos enfrentamos ya con un hombre joven, por ejemplo, que en su inconsciente ya guarda hartas experiencias dolorosas que ha decidido no ver. Por ejemplo, por ejemplo, una edad importante donde hay muchas experiencias dolorosas que la persona debería ser capaz de procesar, de asumir, asimilar, es la adolescencia. Es un periodo muy importante en la vida y que se producen muchas situaciones como dolorosas, dolorosas. En esa etapa, el yo debería fortalecerse, porque es la etapa de definir quién soy, como lo dice Erickson, ¿ya? La etapa en que se define. El gran desafío allí es definir quién soy, qué soy. Y a veces ese periodo de la adolescencia es muy doloroso para la persona. Y algunos optan por tratar de no sufrir. Y para no sufrir, ocupan algún tipo de químico que hace que la fricción con la vida sea menos dura. Entonces, frente a la dureza de la experiencia de vivir, consumen algo, lo que sea, pero les permite afrontar las crisis con un colchón químico. Lamentablemente, esa opción no es muy buena porque impide que el yo se fortalezca, impide que el yo necesita la fricción con la vida para fortalecerse. Le explico a alumnos que es como si tú hicieras, por ejemplo, karate y tienes que hacer flexiones con los nudillos, ¿ya? Em, Tienes que aprender a levantar tu cuerpo con los nudillos. Y bueno, y duele, po, duele. ¿Y para qué se hace eso? Bueno, porque después vas a tener que romper cosas y después vas a tener que pelear. Y lo importante es que los nudillos aguanten. Y lo que pasa allí es que se empieza a formar una verdadera callosidad que le da fortaleza al nudillo. Bueno, eso es exactamente lo que debería ocurrir con el. Debería ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la vida. Ahora, cuando vemos este dibujo acá, nos enfrentamos, vemos que este cabro que está acá, esto no es un hombre joven, eh, tiene hartas cosas en el inconsciente, hartas cosas él no procesó. Sencillamente decidió no sufrir y guardó en su mundo interno todo lo que pudo. Pero está bien llenito la cosa. O sea, ahí hay, cada esfera que hay ahí es una experiencia dolorosa.
es una experiencia que no quiere vivir. Todo lo que hay ahí es algo que él siente, él quiere pensar o sentir que no existe. Bueno, de hecho, para él no existe. Es un universo que no existe. Él sigue viviendo en el mundo exterior, con la mirada en el mundo exterior. ¿Eso es bueno o es malo? La verdad es que no es ni bueno ni malo, es nomás, po. Es. Pero cada una de esas esferas es una experiencia que está reprimida y que si quisiera él reconectarse con su propia esencia, tendría que empezar a sacar esferita por esferita e ir viendo qué son y por lo tanto también sentirlas. Esto que vemos acá es lo que nosotros tenemos en nuestro mundo interno, en nuestro inconsciente. En nuestro inconsciente. Jung, cuando viaja hacia su mundo interno, viaja atravesando ese inconsciente. Este inconsciente, este cilindro azul que vamos a denominar el inconsciente personal. ¿Y por qué es personal? Porque el conjunto de experiencias, el conjunto de experiencias dramáticas vivido y que es reprimido, son únicas, son tuyas. Eh, mm, Incluso si hay dos hermanos, van a tener un mundo interno distinto. Hay muchas cosas en común, pero no son los mismos contenidos porque no siempre el reto del papá le afecta a todos los hermanos por igual. Hay unos que realmente les resbala. De verdad, entonces el hermano que no entiende por qué sufre tanto el otro por el reto, le dice, pero oye, ¿para qué te preocupas? Si es un reto nomás. Y el otro no, el otro está totalmente destruido. Porque somos distintos. Somos distintos. Y como somos distintos, lo que se va acumulando en nuestro inconsciente es diferente para cada uno. ¿Qué descubre Jung? Jung descubre que al atravesar esta capa del cilindro azul, es una capa de contenidos absolutamente personal, es decir, hay un estrato en el viaje interior que son conflictos totalmente individuales. Pero se da cuenta que cuando se profundiza en el conflicto, cuando se profundiza en sí mismo, empiezan a aparecer otros contenidos extraños. Entonces, en este dibujo coloqué este cilindro azul flotando en este mar, en este mar. Y lo puse flotando porque, siguiendo con la explicación de la teoría junguiana, Jung concluye que el inconsciente de uno de alguna manera está posado, está sostenido, se está afirmando en otro, en otra, en otro, en otro mundo, como en otro inconsciente, en otro piso. Hay, hay un contenido, algo debajo que no me pertenece a mí, es extraño a mí. Si atravieso la profundidad de este cilindro, empiezo a llegar a imágenes y contenidos que no me pertenecen ni culturalmente ni familiarmente, entonces no entiendo cómo están allí. Entonces yo les pido que recuerden la imagen de la Tierra y de las capas de la Tierra, en donde en algún momento dado la persona empieza a llegar a una capa que es para todo el planeta. Este mar le llamó inconsciente colectivo. Inconsciente, apenas sé porque achicó el asunto, pero dice ahí inconsciente colectivo. El mar es el inconsciente colectivo. Y el cilindro azul es el inconsciente personal. Ese sol que está puesto al final del inconsciente personal es, por así decirlo, un aspecto de ti mismo que podríamos llamar tu ser, tu verdadero ser.
Entonces, el proceso junguiano consiste en conectarse. Este hombre o esta mujer que está parado sobre este cilindro, el trabajo consiste en conectarse con este sol que está en la profundidad. Y este sol que está en la profundidad, que él le llama a sí mismo, va a enviar mensajes hacia afuera para ayudar a este sujeto que está arriba del tubo a viajar, a viajar. Ya, veamos cómo. Veamos cómo. Primero, analicemos un poquito este concepto de inconsciente colectivo. ¿Qué es este inconsciente colectivo? Este inconsciente colectivo es un contenido emocional que cuesta mucho definir y donde habitan, así como en el mar o el océano habitan las ballenas, en el inconsciente colectivo habitan unas, ¿cómo llamarlos? Tendencias, fuerzas, impulsos, que Jung le denomina arquetipos. Arquetipos. El inconsciente colectivo está lleno de arquetipos, o hay arquetipos allí. Y un arquetipo, por así decirlo, es como una ballena, una cosa gigante que nada. Uno dice, ya, pero ¿cuál es el problema? El detalle es que este inconsciente colectivo que tiene estos arquetipos logran influir en nosotros. Entonces, él, en un escrito de 1933, me parece, o 34, comenta que al analizar los sueños de la gente, eh, se ha dado cuenta que hay, hay, hay muchos sueños de muchas personas con violencia, hay muchos sueños de violencia en la gente. Entonces dice, es como si en la profundidad del psiquismo, esta profundidad se refiere al inconsciente colectivo, se estuviera, comillas, constelando, se estuviera activando un arquetipo, una fuerza, una fuerza muy potente que está ingresando desde la profundidad de los individuos hacia arriba. Y él dice, como estas imágenes son tan violentas, él concluye que lo que está surgiendo es algo así como las influencias del dios Wotan, que es el dios de la guerra para los nórdicos. El dios como Marte en el caso de la mitología griega. Ares, para los griegos y los romanos. Marte, Ares. Entonces, dice él en esa época, es como si estuviese constelando el Dios, y eso es muy peligroso, porque si se está constelando, va a impulsar a las psiquis individuales a actuar de manera violenta. Bueno, ni hablar, po. Poquitos años después estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este otro dibujo, se está ubicando, me estoy paseando por las salas, tranquilay, tranquilay. Ya, ya. En este otro dibujo encontramos a diferentes personas, ¿ah? Mujeres y hombres, eh, que están parados sobre su inconsciente personal. Es como nosotros aquí. A ver, aquí tenemos, en la sala 1 tenemos a 271 personas, en la sala 2 a 166, en la sala 3 a 67. Bueno, cada uno de nosotros está parado sobre su propio inconsciente personal, es decir, sobre su propia historia, sobre su propia historia, el conjunto de aspectos no procesados de sí mismo. Pero ese no es el único problema. El problema está que el fondo de tu inconsciente está flotando en el inconsciente colectivo. Y por lo tanto, el fondo, ojo, es como si este tubo tuviese un fondo de agua. Y por lo tanto, cuando
el inconsciente colectivo empieza como a hacer olas, empieza a entrar contenido del inconsciente colectivo hacia ti. Es como, fíjate, si el agua del inconsciente colectivo, impulsado por algún arquetipo, empieza a moverse hacia arriba, empieza a subir. Imagínate que, imagínate que ahí, en esa imagen que tú ves ahora, existiese, por ejemplo, una ballena de gelatina, nadando, pero de gelatina. Hagamos, para que sirva el ejemplo, hagámoslo así. Una ballena de gelatina, o sea, una tremenda cuestión, pues, ¿ah? Y de repente a la ballena se le ocurre subir a la superficie. Y tú estás ahí. Lo que podría ocurrir es que pedazos de gelatina de la ballena empezaran a entrar por la parte de abajo de tu inconsciente personal. Y si entra, lo que va a generar es que va a empujar, ojo en esto, va a empujar tus contenidos hacia arriba. Permíteme volver la, a un dibujo anterior, para que se entienda más o menos qué significaría una cosa como esa. Dame un segundito, me estoy moviendo por las... Ya. Imagínate entonces que tú estás ahí con todas tus experiencias no procesadas, todas las cosas que tú has reprimido y que te dejan muy tranquilo porque los tienes completamente reprimidos. Y bueno, y que tienes tú un piso ahí bastante firme y no te preocupas de nada porque finalmente todas estas cosas reprimidas están ahí. Pero ¿qué pasaría? Solo hipoteticemos, no es para asustarte. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si empezaran a empujarte estos contenidos hacia arriba? Si algún arquetipo empezara a moverse y empezara a empujar hacia arriba. El problema estaría que como es un arquetipo, el, el techo que tiene este cilindro empezaría a temblar, porque la presión desde la profundidad sería demasiado fuerte. Entonces, este piso, tu piso, mi piso, porque como es un arquetipo, te afecta a ti y me afecta a mí, empieza a resquebrajarse. Y de pronto entramos en ciertas crisis. Y uno no sabe por qué. Y una crisis individual puede ser también activada por un tema social, pero también podría ser que porque hay una crisis individual se genera un conflicto social. Ojo. Entonces el arquetipo se mueve hacia arriba, pero el arquetipo va a movilizar a toda una sociedad. Como lo que ocurrió en la época de Wotan, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Jung detecta que hay una fuerza arquetípica peligrosamente activa en la profundidad del inconsciente individual. Dicho esto, podríamos hipotetizar lo siguiente. Tal vez, solo tal vez, anda algún arquetipo dando vuelta. Ahora, en este momento histórico, un arquetipo que va a emerger, sí o sí. Y si va a salir, antes de que el arquetipo salga, va a pasar es que va a nuestro, y van a empezar a salir todos los conflictos personales que tenemos resueltos. Si solo si actualmente, ojo, no que eso esté ocurriendo ni que eso vaya a ocurrir, no estoy diciendo, ¿ya? Pero si eventualmente, solo si eventualmente estuviese ocurriendo, la sugerencia es trata de sacar lo que está adentro lo más pronto posible.
Trata de limpiar tu mundo interno lo más pronto posible. Haz consciente tus conflictos y resuélvelos lo más pronto posible. Resuélvelos mientras aún hay tiempo. Resuélvelos mientras el arquetipo aún se mantiene a cierta distancia. No estoy diciendo que esté subiendo. Eso no lo estoy diciendo. Pero si me preguntan a mí, Luis, ¿tú crees que está subiendo? Yo te doy firmado, está subiendo por todos lados, está dejando la escoba, está dejando la escoba. Pero es mi opinión, no es que no estoy diciendo que sea así. Si me preguntan a mí, oye, ¿tú crees que hay algún arquetipo que está dando vuelta? No, sí, sí, se huele a la distancia. Aquí hay un tipo que está subiendo y está generando crisis individuales de manera heavy. O sea, esto no es menor. Mucha crisis individual. No solamente por un tema social y colectivo, no, no, no. Algo está pasando adentro. El inconsciente está en ebullición, en ebullición. Es como si supiera, no, nada, está en ebullición, está en ebullición. Entonces, hacerlo, bueno, resolviendo los conflictos no resueltos, tratando de sanar el pasado. Sana tu pasado, sana tu pasado, sana tu historia. ¿Tiene que ser junguianamente? No, 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 esto es una teoría nomás. De la manera que tú quieras, como se te ocurra, pero sana tu historia, sánala. Sana tus vínculos familiares, sánalos. Es importante, es muy importante, porque si eventualmente el arquetipo está subiendo, los contenidos internos van a aflorar y la crisis va a ser muy grande internamente. Cuando la gente está en crisis interna y tiene puestos de poder, toma malas decisiones. Entonces es importante, por el bien de todos, que haya un trabajo interno urgente, rápido, ahora. Es imperativo, es imperativo. ¿Cómo trabajar esto? Vamos a avanzar y volver un poco a la época en la que estábamos. Vamos a volver, estoy volviendo sala por sala, estoy volviendo sala por sala. Voy a la 3, voy a la 3, voy a la 3, excelente. Ahora avanzo. Hasta aquí estamos claros que tenemos un mapa. Ya sabemos que hay un inconsciente personal y un inconsciente colectivo. Ya sabemos que hay cosas que están asociadas con la conflictividad personal y hay cosas que están asociadas con algo que es un poco extraño, pero que existe dentro de mí, pero que yo no soy. Entonces necesitamos otra información. ¿Qué descubre Jung, aparte de todo? Descubre que hay un intermediario entre el sí mismo, entre este sol que está abajo, que es como el maestro interno, y nosotros. El planteamiento es simple. Si biológicamente tú eres hombre, esto lo asocia por un tema de hormonal, Jung, dice, si biológicamente tú eres hombre, internamente va a haber un aspecto psíquico que es femenino. Si biológicamente tú eres mujer, internamente va a haber un aspecto psíquico que es masculino. Este aspecto psíquico podríamos definirlo de la siguiente manera. No, te lo voy a leer mejor para que sea más cercano a lo que, a lo que plantea Jung en estricto rigor, ¿ya? Porque no quiero en esto decir algo que pueda ser inadecuado. Estoy viendo el léxico junguiano para que la definición sea la precisa. Dame un segundito. Dame un segundito. Este es el libro de Daryl Sharp, porque es léxico junguiano que se lo mostré el día de ayer, y antes de ayer también parece. Dice Daryl Sharp,
El ánima es el aspecto femenino interno del hombre. El ánima es tanto un complejo personal como una imagen arquetípica de la mujer en la psique masculina. Es un factor inconsciente encarnado en cada niño y es responsable del mecanismo de proyección. Inicialmente identificada con la madre personal, el ánima se vivencia más adelante no solo en otras mujeres, sino como una penetrante influencia en la vida de un hombre. ¿Qué dice Jung? En el hombre existe un imago, no solo de la madre, sino de la hija, de la hermana, la amada, la diosa celestial y la diosa infernal. Cada madre y cada amada está obligada a convertirse en portadora y encarnación de esta imagen omnipresente y eterna que corresponde a la realidad más profunda de un hombre. A él le pertenece esta peligrosa imagen de mujer. Ella representa la lealtad a la cual él debe a veces renunciar en beneficio de la vida. Ella es la muy necesaria compensación por los riesgos, esfuerzos, sacrificios que terminan en desilusión. Ella es el consuelo de todas las amarguras de la vida, etc., etc. Eso en el caso de la mujer. Después voy a explicar con mis palabras el asunto. Y el animus, que es el hombre en el psiquismo de toda mujer, es el aspecto femenino, es el texto interno de la mujer. Al igual que el ánima del hombre, el animus es tanto un complejo personal como una imagen arquetípica. La mujer es compensada, dice Jung, con un elemento masculino y por lo tanto su inconsciente tiene, como quien dice, un sello masculino. Esto resulta en una considerable diferencia psicológica entre el hombre y la mujer y por consiguiente es llamado animus, que significa mente o espíritu, al factor proyectivo de la mujer. El animus corresponde al logos paterno, así como el ánima corresponde al eros materno. Dicho de otra manera, de alguna manera, el animus es un factor pensante y el ánima es un factor que siente, que siente. Entonces, el trabajo consiste en poder conectarse con esta ánima, en el caso del hombre, y con este animus, en el caso de la mujer. ¿Cómo se hace? Bueno, una de las formas más simples en realidad es en los sueños. Y empezar a revisar cómo son las mujeres, si yo soy hombre, cómo son las mujeres que habitan mis sueños. ¿Qué características tienen? ¿Qué elemento común tienen esas mujeres? Y si la persona es una mujer, empezar a ver cómo son los hombres de sus sueños. ¿Qué características tienen? Y si quieren profundizar en eso, el libro El hombre y sus símbolos, en el capítulo El proceso de individuación, deja ver bien dame un segundito, de Marie-Lou von Franz, habla de cómo se va identificando diferentes tipos de ánima y diferentes tipos de animus. Porque es posible identificarlo en los sueños. ¿Qué tipo de ánima tengo? ¿Qué tipo de animus tengo? Y establecer una relación con ese animus y con ese ánima. Y una forma, nuevamente, es a través de la imaginación activa, a través de dibujarlo, de pintarlo, porque, ojo, cuando uno empieza a trabajar con el inconsciente, hay que darle un mensaje al sí mismo, hay que darle un mensaje al ser interno. Decirle que de verdad uno no sabe cuál es el camino, pero que si son los sueños una guía, entonces tú empezar a considerar seriamente esto. Y no solamente es una frase cliché, sino que implica un esfuerzo para anotar los sueños, un esfuerzo para dibujar los sueños, un esfuerzo para, en algún momento dado, con cierta frecuencia, meterse en algún sueño desde el punto de vista imaginativo, volver al sueño con la imaginación y conversar con el animus, conversar con el ánima, en el caso del hombre, o con ánimos en el caso de la mujer, para ver cómo son, qué me dicen, qué quieren, establecer este diálogo. Pero eso no es lo único.
eh, el ánima y el animus, siendo el intermediario entre este sol interior y tú, un segundito, espérate, me equivoqué en la diapo 1, no, estoy bien, siendo un intermediario entre el sí mismo y tú, me falta la sala 3, dame un segundito, ahí estoy, ya, perfecto, estamos en la sala 1, no estamos en la sala 1, déjame ver, déjame arreglar la sala 1, va a, listo, estamos en la sala 1, estamos en la sala 2, estamos en la sala 3, perfecto. El ánima es este intermediario, el ánimo es este intermediario, pero hay un factor más, un elemento más que aparece en los sueños y que Jung lo identifica con el nombre de la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es todo aquello que tú no quisieras ser. ¿Te acuerdas del cuento de Peter Pan? ¿Tú te acuerdas cómo empieza ese cuento? Es bien entretenido, porque en el cuento de Peter Pan, el cuento empieza cuando Peter Pan entra a la habitación de los niños eh, persiguiendo a su sombra. ¿Te acuerdas? Se le escapó la sombra y no hay nada más peligroso que una sombra que se escapó. Y finalmente logra atrapar su sombra y logra coserse a los pies de la sombra para andar con ella siempre. Porque la sombra nunca hay que dejarla sola. La sombra, es interesante la sombra. ¿Han visto a los cabros chicos, a los niños chicos cuando descubren su sombra? Es fascinante. No, es una cosa fascinante. Cuando de pronto descubren que hay una cosa negra que los sigue para todos lados. Es una cosa bien graciosa. De verdad que bien graciosa. Porque la sombra es una cosa que está contigo siempre. Dicho de manera simple, la sombra es todo aquello que tú crees que no eres, pero que existe en tu interior. ¿Y cómo lo averiguamos? ¿Cuál es la sombra en mis sueños? Si eres hombre, la sombra de tus sueños serán los hombres con los que sueñes. Los hombres de tus sueños serán tu sombra. Entonces uno dice, oh, que soñé con este tipo tan pesado. Claro, pues, seguramente hay un tipo pesado dentro de ti. La pregunta es, ¿para qué te podría servir? Y si eres mujer, la sombra en tus sueños muestra a tu sombra. Ya. He tratado de ir lento para que se entienda algunas cosas de esta, pero la teoría junguiana, básicamente, es una teoría que pretende la integración. La integración. ¿Qué es lo que busca la teoría? Busca que todas estas esferas de experiencia no procesada, que todas estas esferas que están en tu mundo interior, estas esferas que yo te he dibujado acá en colores, esto sea integrado a ti, vuelva a ti, porque cada una de estas esferas es un pedazo tuyo, es un pedazo tuyo. De alguna manera, estas esferas van tomando las de hombres o mujeres para que tú integres, para que logres integrar. Integrar es poder incorporar en ti la cualidad de la persona que está dentro de ti, pero que tú crees que no eres. Te pongo un ejemplo. Esto lo he contado varias veces en mis talleres de sueños, pero que es gracioso. Entonces, mira, la primera vez que yo fui a Machu Picchu, fui con un grupo de gente, no éramos muchos, pero fue entretenido, y decidimos ir al lago Titicaca. Y yo, en general, yo cumplo las reglas, ¿eh? Yo tiendo a cumplir las reglas. Si me dicen que hay que hacer algo, yo lo hago. ¿Por qué? Porque no sé, porque alguien me dijo, soy un poco estructurado en ese sentido, ¿ya? Entonces,
íbamos a buscar en el lago hacia una isla, hacia unas islas que estaban en el lago. Y la lancha bastante grande, el viaje era dentro de la lancha, ¿ya? Y que tenía pequeñas ventanitas por donde uno podía mirar. Y había que ir con chalecos salvavidas y todo un tema, porque la verdad que el viaje demoraba como 2 horas. Es decir, ustedes saben, el lago Titicaca es grande, po, es bien grande. Eh, la noche anterior había soñado con un amigo, con el cual yo iba a ir a Perú, pero decidió él no ir. Y soñé con él, que la única imagen que tenía de él era que estaba parado en un lugar y me miraba y se reía. Con, bueno, y hay que decir que mi amigo, ¿qué quieres que te diga? Era un tipo bien transgresor, ¿ah? O sea, como que las reglas para él no eran muy como... era un detalle nomás. La norma era un detalle, ¿ya? No es que fuera un delincuente, pero qué sé yo, si, eh, no sé, por regla de, bueno, no importa, pero ya eran las reglas. Y yo sueño con él. Y me da risa porque es una mirada, en el sueño es una mirada, me mira burlonamente, burlonamente. Entonces me desperté como gracioso, pero no entendía nada en mi sueño. Bueno, yo estaba acá, dentro de este bote, de esta lancha, con mi chaleco salvavidas y al lado de esta ventanita pequeña donde miraba el lago Titicaca, y poco a poco toda la gente empezó a subir al techo de la lancha, cosa que no se podía hacer, porque era peligroso. Y como no se podía hacer, no había una escalera para subir. Entonces la gente subía por una ventana, salía por la ventana y subía a la parte, al techo de la lancha. Y fueron subiendo todo, incluso la gente con la que yo iba, y me quedé solo. Me quedé solo dentro de esta lancha. Y yo miraba esta escena, de repente como que me observé a mí mismo, esta escena patética en que estaba yo con mi chaleco salvavidas, porque además, ojo, yo no sabía nadar en esa época, aprendí después del viaje, pero yo no sabía nadar, o sea, si me caía al agua, realmente yo creo que me iba a ahogar, porque el chaleco salvavidas era de bien dudosa calidad. Cuento corto, me quedé solo y miraba esto, y yo escuchaba cómo se reían arriba, y yo estaba solo, y de repente me acuerdo del sueño, y viene la imagen de mi amigo mirándome con burla. Y pienso, él es mi sombra, él es mi sombra. ¿Para qué me podrá servir mi sombra en este momento? Y me observo a mí mismo, observo esta escena y tomo conciencia de que están todos en el techo de la lancha, menos yo porque yo estoy siguiendo la regla, como corresponde. Po. Y me pregunto, ¿y qué haría mi amigo en este momento? La respuesta fue inmediata. Po. Mi amigo hace rato que hubiese trepado, hubiese subido al techo y estaría muerto la risa arriba. Pero yo de verdad tenía miedo de subir porque me podía caer. Y me subí igual. Tomé la imagen de mi amigo como un elemento de ayuda de ese patético momento mío y subí al techo. Ni les cuento lo bien que lo pasé, porque de ahí para adelante, en todo el resto del viaje, siempre me preguntaba, ¿y qué haría mi amigo en este momento? Bueno, el resto del viaje no se los voy a contar porque mi amigo tomó posesión total de la situación y fue muy entretenido. La sombra, la sombra es un aspecto tuyo que tú no quieres ver, que asumes que no eres así. Pero ojo, ojo, y esto es lo notable de la sombra y lo notable de la teoría. La sombra es un aspecto tuyo, es un paso tuyo, que de alguna manera tú tienes que integrar a ti porque te sirve para algo. Esto es lo importante, te sirve para algo, pero siempre se requiere que tú coloques una cuota de reflexión, porque la sombra, si toma todo el dominio, evidentemente te va a generar un desastre. Entonces, una conversación, por así decirlo, entre lo que quiere la sombra y lo que a ti te conviene desde el punto de vista del juicio de realidad. Po. El juicio de realidad es ver qué efecto va a tener lo que la sombra te está pidiendo. Y si tú estás dispuesto a pagar ese precio, no es menor, ¿eh? No es menor.
quien vio un método peligroso sabrá que la sombra a Jung se la activó, entre otras cosas, por Otto Gross. ¿Se acuerdan, mis estimados estudiantes y futuros colegas, lo que pasó? Evidentemente, Otto Gross era un transgresor. Jung no, pero fue muy fuerte la influencia. La contratransferencia fue brutal ahí. Entonces, se activa este contenido interno que es mío, me pertenece, pero yo también tengo que ver cómo, desde el punto de vista del juicio de realidad, lo puedo incorporar a mi vida. No es solamente cerrar los ojos y avanzar, no es así. Esto lo recalco bien porque yo sé que muchos alumnos están escuchando esto. Hay mucha gente joven escuchando. Y la juventud en general es impulsiva e irreflexiva. Entonces, lo recalco porque no es cerrar los ojos y avanzar con la sombra. No, no es así. Es conversar y desde el punto de vista del juicio de realidad ver esto que me está impulsando a hacer la sombra, ¿qué efectos tiene? ¿Tendrá algún efecto? ¿O no tiene ningún efecto pero solamente me da miedo? Entonces requiere finalmente va a haber un tema a la base, un tema ético. ¿Qué es lo que vas a hacer o no vas a hacer? Ya. Todo este viaje, todo esto, la sombra, el ánimos y el ánimos, es para conectarse con este sol que está al fondo, que es el sí mismo, el ser. Y el sí mismo se manifiesta en los sueños con algunas imágenes arquetípicas. El sí mismo es el nombre que le dio Jung a este punto central en nuestro psiquismo. Y yo puse este sol un poco más abajo ¿cómo se llama esto? Del cilindro, porque el sol pertenece al inconsciente colectivo, pero de alguna manera también te pertenece a ti, también me pertenece a mí. Tu propio sí mismo te va a guiar. Y eso es lo que hay que escuchar. ¿Qué es lo que mi sí mismo me dice? Sobre todo en momentos de crisis, cuando no hay ningún referente afuera, cuando no hay ningún referente externo, hay que buscar el referente interno. Y para eso está el sí mismo, para guiar. Pero si tenemos este espacio psíquico lleno de cosas no procesadas, lleno de esferitas, que son nuestras experiencias no procesadas, nos va a costar mucho escuchar a sí mismo. Por eso es tan importante descomprimir el inconsciente personal para poder hacer más fluida esta comunicación entre este sol interior y nosotros. ¿Cómo se manifiestan los sueños? El sí mismo. De varias que son símbolos bien interesantes. Como, en primer lugar, cuando tú te sueñas con alguien, con algo o alguien que de verdad es, no pertenece al mundo, qué sé yo, te sueñas con un león alado, por ejemplo, recordando un maravilloso cuento, eh, bueno, maravilloso cuento, creo que se llamaba El Día del León Alado. Búsquenlo, es muy bueno. Ya, publicidad por otro lado. Eh, Le he dado hartos libros, como dato. Por ahí vi que una persona en un chat estaba enviando los links de libros los libros que yo había mostrado estaban en PDF. Yo le agradezco profundamente lo que hizo. Y no sé si fue la misma persona que me mandó un correo a mí con un link hacia todos los libros que yo había nombrado. Notable, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Ya, bueno, este sol interno, este sí mismo se manifiesta en los sueños como un niño pequeño o niña pequeña, como alguien que no pertenece a esta realidad, por ejemplo, un león alado, un unicornio, un dragón, eh, alguien que no es de este mundo, o algo que no es de este mundo. Y también se manifiesta como un anciano sabio o una anciana sabia. Y también se manifiesta con algunas figuras geométricas. Esfera, cuadrado, círculo, cuadrado, cubo, perdón. Esfera, cubo, círculo, cuadrado. El número 4, el número 4 es muy importante, aparece, entonces es un poco imperceptible. Entonces la gente dice, no, sabes que eran 4 personas las que me detuvieron en ese momento y entre las 4 conversaban y me decían cosas. Entonces uno dice, ya, este 4 es importante.
Ya, lo que le decían es ese símbolo de que hayan 4 elementos allí es muy importante. Em, la imagen de que hay un punto central, por ejemplo, hay que llegar hasta la plaza de armas, hay que llegar a la plaza que es el centro de la ciudad. Ah, ya, es el centro. La idea de que hay un punto central es clave, porque también hace referencia, como imagen, a esta fuerza arquetípica que va guiando el proceso. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Toma estos elementos y dice, ¿sabes qué? No, de verdad uno no sabe qué es lo que le quiere decir. Y humildemente confiesa hacia adentro que, como a sí mismo, ¿sabes qué? No sé lo que me quieres decir. No sé a dónde me quieres guiar. Lo único que voy a hacer para entender es pintar el sueño, dibujarlo, escribirlo, como un acto, como un acto de respeto hacia la imagen que tú me estás dando. Uno de los libros de sueño que les mostré hace un rato atrás, uno grande sobre el manual de interpretación de sueños, llama hacedor de sueños a esa fuerza inteligente que te arma un sueño. Yo encuentro tan bonito ese concepto, el hacedor de sueños. De alguna manera, el sí mismo es el hacedor de sueños, porque te construye una película para ti. Es una escenificación total para ti, solo para ti. Tiene los elementos que tú necesitas para poder entender. El detalle que tienes que aprender el lenguaje, ¿sí? El lenguaje de los símbolos. Porque esta es la clave, el lenguaje de los símbolos. Y el símbolo es algo que tú no sabes lo que es. No, pues por eso es símbolo. Pero te genera un algo adentro. Efectivamente, un vacío, una pregunta, una búsqueda. El símbolo está activado en ti. Entonces hay que ir. Ahí está el poder de los símbolos. Y a través del poder de los símbolos, efectuar un viaje hacia el interior, un viaje hacia ti mismo, hacia ti misma, en la búsqueda de misterio, el viaje del héroe. Ese es tu viaje, ese es mi viaje, ese es el viaje de cada uno de nosotros en el proceso de la vida. De alguna manera, una voz nos llama desde adentro. A algunas personas esa voz, ese llamado es muy fuerte, muy intenso. Quisieran no escucharlo, quisieran desligarse de esa llamada, pero no van a poder. Particularmente en este momento histórico no van a poder. Fuerzas arquetípicas potentes desde mi mirada están entrando en funcionamiento. Yo creo, y esto, ojo, es solamente mi opinión, que estamos viviendo históricamente lo que podría llamarse un nuevo renacimiento. El renacimiento, la vida cayó y demoró unos 150 años en cambiar completamente, desde la peste bubónica para adelante, cambiar completamente el escenario de la Europa de la Edad Media. Yo creo que va surgiendo en este momento algo parecido, un nuevo renacimiento. Algo está naciendo en la profundidad del psiquismo humano, en diferentes lugares. Algo. Y ese algo está moviéndose y está tirando para afuera mucho contenido de cosas no procesadas. Por eso que hay tanta violencia, porque también hay mucha violencia dentro de nosotros. El trabajo es intenso. Lo que viene es un misterio. Pero supongamos por un momento, estimados y estimadas, que por alguna razón, la que sea, no pudiésemos comunicarnos por las redes sociales ni por ningún tipo de comunicación. ¿Cuál sería el camino a seguir? Es difícil, porque cuando todo referente externo se cae, no queda más remedio, no queda más remedio que escuchar uno, hacia dónde hay que ir, qué es lo que hay que hacer, y escuchar hacia adentro, que el ser se manifieste, que la profundidad se manifieste. Pero no es tan simple, porque si hay toda esa suciedad interna, todas esas cosas no procesadas, todo ese inconsciente que enturbia el mensaje, no vamos a poder escuchar bien. Entonces necesitamos poder limpiar, descomprimir el inconsciente para que vuelva a ser un espacio transparente y translúcido para escuchar la voz de aquello que está en la profundidad de ti y de mí y que debe guiar todo el proceso.
te deseo la mejor de las suertes en tu viaje. Y deseo que en ese viaje encuentres amigos y amigas que te acompañen, porque a veces el viaje es muy solitario, pero yo creo que en este momento van a haber gente que te van a acompañar. El viaje es de muchos en este momento, muchos están en viaje, jóvenes y viejos, están viajando al encuentro de una nueva conciencia, de un nuevo amanecer. Muchas gracias a todos y me alegro que hayan venido a esta charla. Creo que ahora vienen las preguntas. Fran, ¿estás por ahí? Hola Luis, ¿me escuchas? Hola, te escucho fuerte y claro. Bien, voy a ver si... No, voy a dejar solo un micrófono prendido. Tú repites la pregunta porque empieza como a reverberar cuando prendo los dos. Mira, hay bastantes preguntas en torno a esto que mencionas de los arquetipos que están como emergiendo, que están empujando en este momento actual y con diferentes preguntas te mencionan o quieren saber si tú sabes como cuáles fuerzas específicas tú crees que están surgiendo o qué arquetipos están surgiendo y de alguna manera cómo crees tú que se activan estos arquetipos desde el inconsciente colectivo. Ok, ya. La pregunta que hacen es si estos arquetipos que se están moviendo, cuáles son, según yo, y cómo se activan. Claro. A ver, ¿cómo se activan? No tengo idea. Eh, porque tal vez lo que uno haría si supiera cómo se activan es desactivarlos, porque cuando algo te está empujando todos los conflictos para afuera, uno no puede estar medio ahogado con tanto conflicto, la tendencia obvia es a parar el que está empujando, ¿ya? No, se activa tal vez quizás por qué fuerza, pero no sé cuál. Es como el inconsciente colectivo tiene su inteligencia y su propósito. Hay como le llama Jung, los arquetipos son entes vivos que tienen su propio propósito. Hay un sentido, hay un sentido. En el libro Aion, Jung habla en el año 58, me parece, 59, él dice que eh, él deduce que el arquetipo que está simbolizado en el signo, con la imagen simbólica de Piscis, eh, va a ser reemplazado por el siguiente. Y él habla de la imagen simbólica de Acuario. Eh, y desde ese punto de vista, lo que estaría emergiendo sería lo que se estaría pariendo en realidad dentro de cada uno de nosotros es asumir la responsabilidad del propio desarrollo. Asumir la necesidad de darse cuenta de lo que está ocurriendo dentro y fuera de nosotros. O sea, conciencia en el fondo. Lo que se está produciendo es un aumento de la conciencia. Y como les dije hace un rato atrás, se está produciendo un empujón para aumentar la conciencia, pero eso evidentemente es un problema, porque todo el sistema funciona en base a que tu conciencia esté un poco dormida. Entonces, cuando tu conciencia está despierta, por ejemplo, a ver, si tu conciencia está despierta, vas a comprar lo que necesitas comprar, no lo que te dicen, lo que la publicidad dice que tienes que comprar. Y obviamente eso destruye un poco el negocio. Cuando la conciencia está despierta, la conciencia sabe qué es lo conveniente y qué es lo que te convendría comer, no cualquier cosa. Entonces, el asumir conciencia es todo un tema. Se refiere a la conciencia en el amplio sentido de la palabra y sobre todo la conciencia del sentido de tu propia vida. Entonces, más allá de eso, no sé qué responder en realidad.
para mí está claro que algo está emergiendo y que está asociado con un aumento de la conciencia de la gente, pero cuando la gente yo también soy yo, aumenta la conciencia, quiere decir que se tiene que hacer cargo de todas las esferitas que están adentro de sí mismo, de todas estas esferitas que son sus propios conflictos. Voy a sacar la diapositiva del PPT, dame un segundito. Entonces, eso te podría responder. ¿Hay otra pregunta? Sí. Luis, por mientras te voy haciendo la segunda pregunta, la moderadora en la sala 3. Ya, perfecto. Y yo por mientras te voy haciendo la segunda pregunta que tengo acá. Preguntan en torno a Anima y Animus, y también respecto a la sombra, si esto se va formando en paralelo al ego o si es como que vinieran incorporadas como parte de, en el fondo, o en conjunto con el sí mismo, o se van formando en paralelo. No, el ánima y el animus es un principio masculino y femenino que viene, esos son arquetipos en el fondo. No pertenecen en estricto rigor al inconsciente personal, pertenecen al inconsciente colectivo. Son energías del principio masculino y principio femenino que están en el inconsciente colectivo, dice, de alguna manera lo plantea Jung. Pero están metidos en nuestro inconsciente personal y es como si este principio, por ejemplo, el principio masculino en la mujer, debido a la experiencia con su padre o con quien ella fue criada, con los primeros hombres que ve, queda como por así decirlo, queda este principio, este principio puro, queda tapado con un velo que está sobre el progenitor, a su padre o al adulto masculino que la educó. Entonces, para poder conversar finalmente de manera mucho más pura y transparente con su ánimos, lo primero que tiene que hacer la mujer es resolver el conflicto con su padre, si es que lo hay. O sea, ahí tiene que tratar de limpiar la conflictiva con el padre. Y eso, bueno, cualquier proceso, el que sea, que le permita abuenarse de alguna manera, perdonar lo que haya que perdonar, eh, o no sé, lo que sea para mejorar esa relación, porque la mala relación externa es también una mala relación interna. Por su parte, el hombre debe mejorar la relación con su madre. De alguna manera debería haber allí una limpieza porque la mamá afecta al hombre de una u otra manera. Entonces, está plasmado, este principio femenino está tapado de alguna manera por la imagen de la madre. Entonces, si hay conflictos con la madre, también va a haber entonces necesidad de limpiar esa relación para que haya una comunicación más pura con el ánima. Eso. Y ahora Bien, muchas gracias. Tal vez Tania tiene otra pregunta. ¿Ya, Tania? ¿Estás por ahí? Tienes que abrir tu micrófono, Tania. Si no, no se va a escuchar. Acceso. ¿No tiene acceso? Yo tengo más preguntas. Ya, dale. A ver, otra. No, de diferentes maneras también te preguntan respecto a cómo, o qué decía Jung tal vez de los sueños más repetitivos o de los sueños lúcidos, o los premonitorios, como que hacen varias preguntas en torno a esos conceptos. Bueno, dentro de los sueños, el primer tipo de sueño, el más básico, son los sueños compensatorios. ¿Qué son los sueños compensatorios? Los sueños compensatorios son sueños que muestran una forma de funcionamiento que es un poco opuesta a lo que uno está haciendo habitualmente en la vida cotidiana. Por ejemplo, si en la vida cotidiana uno es muy emocional y muy como se deja guiar por la emocionalidad, de repente en el sueño aparecen figuras que son súper racionales, súper frías, súper calculadoras.
de alguna manera, sobre todo aparece en la sombra, ¿eh? ¿Ya? La sombra habitualmente nos muestra el, 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 el otro lado, el otro polo de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros habitualmente estamos en una situación de desequilibrio interno. El sueño de alguna manera compensa la actitud unilateral de la conciencia, como le llama Jung. La conciencia, o sea, tú en tu vida cotidiana, yo en mi vida cotidiana, funcionamos de cierta manera, con cierta habitualidad, con una cierta actitud. Y es una actitud distinta, para que incorporemos esa otra actitud, esa otra forma de funcionar. Entonces, desde ese punto de vista, un buen número de sueños son más bien compensatorios. ¿Hay sueños premonitorios? Jung dice que sí, tanto así que él mismo relata en su autobiografía los sueños que tuvo, las visiones que tuvo sobre esta situación tan desastrosa que fue la Primera Guerra Mundial. Pero acuérdense que cuando él tiene el sueño, de verdad no logra entender lo que está pasando. Para mucha gente es lo mismo. A veces los sueños te avisan de que algo va a ocurrir. La pregunta es, ¿eso va a ocurrir? ¿Tiene que ocurrir? Y aquí voy a dar una personal interpretación. Eh, Analizando los sueños de algunas personas, incluyendo los míos, yo tengo claro que parece que mi inconsciente me avisa de algunas cosas con ciertas imágenes, muy claras. Y cuando han aparecido en mi vida, he ido a terapia. O sea, apenas he tenido algunos sueños con esas imágenes, me queda claro que lo que viene es grave, es complicado para mí. Entonces, el procedimiento que he usado es más o menos el siguiente. No sé lo que viene, pero sé que este sueño, estas imágenes, cuando han llegado, han sido previas a situaciones emocionales muy complicadas. Entonces, asumo lo siguiente. No sé lo que viene, pero yo sé que mientras menos contenido haya en mi inconsciente personal, más probabilidad voy a tener de enfrentar bien lo que venga. Por lo tanto, mi opción ha sido ir a terapia y tratar de descomprimir y sacar para afuera todo lo que está, sea para mí obvio que había que procesar y conversar y sacar y tirar para afuera todo lo que se pueda para limpiar este mensaje. A veces lo terrible no ocurre finalmente a distancia, sino que ocurre en la sesión terapéutica, curiosamente, ¿ya? Pero hay sueños que están asociados con cosas colectivas. Y eso yo creo que uno podría decir, oye, pero eso no está comprobado, no hay ninguna cosa científica. Sí, efectivamente, no hay nada científico que pruebe eso. La pregunta es, eh, ¿existen? ¿Se producen? La respuesta es sí. ¿Cómo investigarla? Es muy difícil. Pero si uno le pregunta a algunas personas, si hiciéramos un sondeo, si han tenido alguna vez un sueño que le indicara aspectos del futuro, yo creo que una respuesta importante de mucha gente sería sí. Pero siempre viene muy tapado con muchos símbolos. Entonces uno no podría decir, este sueño significa tal cosa. Creo que uno podría decir, mira, este sueño me indica que emocionalmente yo voy a estar muy complicado por alguna razón. No sé cuál es la razón, pero emocionalmente muy complicado. Que fue muy parecido al sueño de Jung. En el sueño de Jung él veía y sentía la angustia de esta Europa ensangrentada. Y él sentía la angustia y el dolor que eso significaba. ¿Podía en ese momento decir, aquí viene una guerra mundial? No, no. Lo que sí podía decir es, algo va a pasar que me va a angustiar mucho, ¿ya? Y él pensó que se iba a volver loco. Él dedujo, este sueño me indica que yo voy a enloquecer. Eso. La Tania, ¿puedo dar quizás me lo escribió el sueño, o sea, alguna pregunta? A ver. Estoy mirando el WhatsApp del grupo que aquí No, está. no te ha escrito nada por el chat, al menos, Ya, de lo ya. que yo veo. Ok. No sé si... ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo más, dice que aún no la cambias de moderadora en la sala 3. No sé qué A está ver, ocurriendo ahí. dame un segundo. Voy a ir a la sala 3 porque yo soy culpable de todo, parece acá. Ya, ok, sí, soy culpable de todo. Luis, tienes que hacerte cargo de ti mismo, por favor. Ya, pero yo a la Tania, yo la dejé como moderadora en la sala
3? Es que se cayó y entonces, Ah, ok, por eso es. Sí, antes de empezar, ya, ya. Para el resto, por favor, eh, deme un segundito, estoy en esto. Ya, Tania, ya, ahora sí, todavía no parece. Ahora sí. Ah, no, no sabía, porque no entendía. No entendía por qué no podía hablar. Ok, ya, Ahora sí. ya, Muchas perfecto. gracias. Ya. Tenemos una pregunta que va en relación a la primera parte de la charla de Ya, Miguel Espinosa. ya. En relación a la interpretación de sueños desde el enfoque de Jung, ¿tiene alguna relación con lo que realizaba Artemidoro en Grecia? Nos pregunta Miguel Espinosa. Pucha, me encantaría responderle, pero no lo sé. No lo sé. Así de simple. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Para qué voy a mentir? Rosana Concha nos pregunta, ¿qué rol tiene la meditación y qué rol tienen las pesadillas? Ok. La meditación o los ejercicios meditativos, esto es muy interesante, porque los ejercicios de meditación, ¿qué es lo que hacen en el fondo? Es mandar la energía para adentro, mandar la energía para adentro. ¿Y por qué son tan potentes la meditación? Porque al mandar la energía para adentro, lo primero que ocurre es que se revuelve el mundo interno. Entonces, de alguna manera, mantener un estado de paz a pesar de que está todo revuelto. De hecho, hay algunos ejercicios eh, que mueven mucho contenido interno en base a ciertos ejercicios de meditación que son de varios días, de muchas horas. Entonces, la meditación permite una conexión. Eh, es como tratar de hacer un túnel de conexión entre uno mismo y el ser, tratando de calmar los contenidos internos, porque es como, y uno se va para adentro y a través, es un esfuerzo, ¿ah? Es un esfuerzo. A través de este esfuerzo de calmarse, construir un túnel de comunicación entre su propia profundidad, su propio ser, entre el sol que está allá abajo y nosotros, para que de alguna manera sentir ese estado de tranquilidad y en ese estado de tranquilidad recibir. Eh, en la paz interior hay algo de una forma de vivir, es una experiencia vital que no es información, que no es imagen, es algo. Es difícil entender, pero es un algo. Entonces la meditación permite ese contacto para sintonizarse, eso es una sintonización, es sintonizarse con un algo que emana un tipo de vibración bien particular. Entonces es valioso, súper valioso. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Disculpa, Tania. Nos pregunta, ¿qué rol tienen las pesadillas? ¿Qué es una pesadilla? La pesadilla es encontrarse con algo que uno teme, con algo que uno lo angustia. Eh, la pregunta es, ¿qué hay allí que te angustia? Por lo tanto, uno puede ir a la pesadilla para hablar con aquello que le asusta. Y claro, da susto hablar con aquello que le asusta. ¿Ya? Pero si uno utiliza la imaginación activa, uno podría primero dibujar aquello que le asusta, dibujarlo, para irse acercando de manera progresiva a aquello que lo está asustando mucho. Entonces, y después utilizar la imaginación activa para entrar en una conversación. ¿Por qué lo está asustando? ¿Qué quiere? ¿Qué quieres tú de mí? Y aunque parezca increíble, aquello que asusta responde, responde. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me estás asustando? No es que no es que asustes, piensa que eso que asusta es una parte tuya que tú tienes muy reprimida, un aspecto tuyo que tú no quieres asumir, pero que es tuyo y de alguna manera lo necesitas.
para algo, no sé para qué, pero lo necesitas. La vida te va a exigir que tengas algo de eso que te asusta. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Estamos en el conteo final ya. Elegir. Tengo muchas. Nos preguntan bastante también respecto a... Déjame ver cuáles son los temas que más tocaron. Nos preguntaron sobre si existe alguna relación entre la ley de atracción y Jung, o también sobre el libre albedrío y Jung. Son dos preguntas distintas, pero te las dejo ahí las dos. El libre albedrío y Jung. Qué interesante la pregunta. ¿Qué más real que es asumir que siendo uno libre puede escoger? El camino que plantea Jung es un camino que requiere de mucha libertad. Requiere, más que nada, es una construcción de libertad, porque muchas de las cosas que surgen en el mundo interno van a requerir de ti tomar decisiones. Y muchas de esas decisiones no hay ningún referente externo que te indique cuál es el camino correcto. No tienes más que tú asumir la responsabilidad de la decisión. Los seres humanos somos bien curiosos, porque habitualmente buscamos no hacernos cargo de nuestras decisiones. Y de alguna manera culpamos a alguien por la decisión que estamos tomando. Pero el camino que asume Jung, y que es la propuesta, es, oye, en este viaje tú decides, hazte cargo. Y desde ese punto de vista la libertad es muy importante. Se asume que eres libre para elegir. Y debes hacerte responsable de esa elección. Así de simple. Fue tu elección. Eso te podría aportar. Bien. ¿Lo dejamos hasta ahí, Luis? ¿O... Me parece unas últimas palabras, ya, dejémoslo hasta acá. Yo antes de que tú, porque no he podido compartir los dos talleres que se vienen, Luis, para que les puedas comentar a tal vez los estudiantes de quinto que aún no sepan. Sí, ya. Bueno, estas 3 primeras conferencias sobre Jung fueron públicas. De alguna manera fue un regalo de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Sebastián hacia nuestros estudiantes y hacia la comunidad, porque lo hicimos abierto a la comunidad. No es fácil explicar esta teoría en pocas horas y solo en 3 días. Tratamos de hacer el mejor esfuerzo. Hubo aquí muchas personas, nuestra directora, Chila Feine, Francisca Hinrich, que me acompañó, Cristóbal, diferentes personas, la Florencia Legalenier, que ayudó enormemente en una serie de coordinaciones, Gabriel, que estuvo presente en el tema técnico, la Tania, agradecimiento a mucha gente que participó, mucha gente realmente, porque esto, para que ustedes sepan, lo que empezó a hacer algo de que una sala de máximo 500 personas, hubo que implementar 3 en un comienzo y mantener 3 salas abiertas todo el tiempo, que tenía un riesgo, tenía su complejidad. Pero nosotros, esto corresponde a un ciclo humanista que continúa hasta otra semana. Esta semana continúa y va a seguir después la siguiente semana con interpretación de sueños de la perspectiva junguiana, pero es para estudiantes de nuestros estudiantes de la Universidad de San Sebastián de quinto año, ¿ya? Entonces, la próxima semana, para recordar a nuestros estudiantes,
hay dos, también por esta misma vía, dos talleres, dos charlas, miércoles y jueves, sobre interpretación de sueños desde la perspectiva junguiana, y la siguiente semana es trabajo con sueños desde la teoría de la Gestalt. Y con esto completamos un ciclo que tenía por finalidad aportarle a nuestros estudiantes y estas 3 primeras charlas aportarles a la comunidad entera. Entonces, yo les agradezco que hayan podido concurrir y están invitados nuestros estudiantes a las siguientes talleres que vamos a hacer en las siguientes semanas. Insisto, yo espero que les haya gustado. Hay muchas otras actividades que la universidad realiza públicamente, entonces los invito a conectarse a través de las redes sociales con la universidad. Fue una actividad que realizamos en todas las sedes, Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt, y por lo tanto aquí hubo estudiantes de diferentes sedes y personas de diferentes partes de Chile y de fuera de Chile también estuvieron participando en estas charlas. Así que nuestro agradecimiento a todos y a todas, y bueno, esperar poder repetir esto, tal vez con otros temas, en otra oportunidad. Fran, ¿quieres decir alguna cosa? Muchas gracias. Ha sido un gusto acompañarte, Luis. Como dije hoy día en la reunión de la mañana, conocer cómo enseñas, ha sido un gusto escucharte. Gracias a todos. Gracias a Pilar Calderón, que también nos ayudó tanto. Así que muchas gracias a todos y a todas. Y nos vemos cuando se den las condiciones otra vez para estar juntos. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos. Chau, chau.